Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables CMX. Soy Iván Godínez, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar y continuar con este ciclo de diálogos virtuales sobre masculinidades, sobre un tema interesante e importante, el cual nosotros los varones tenemos que poner mucha atención. Trata sobre la ley Olimpia. El día de hoy, concretamente, me acompaña Marcela Hernández Oropa. Ella es feminista, maestra en políticas públicas y género, integrante del Frente Nacional por la Sororidad, que tienen mucho que ver sobre la promoción y el impulso sobre esta ley Olimpia, integrante de la Red Nacional de Masculinidades de Cómplices por la Igualdad y mamá de tiempo completo, que es una gran chamba. Y como les decía, vamos a tratar de reflexionar sobre un tema que me parece que nosotros los varones tenemos que tener atención de lo que trata esta nueva ley, sobre todo porque muchas de las prácticas de socialización que tenemos los varones inciden en cierto modo con lo que implementa esta ley. Para ello vamos a platicar con Marcela y yo le doy la cordial bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola Oscar, muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto me da poder estar platicando contigo de este tema. Pues a mí me da más gusto poder platicar sobre este tema que me parece que es relevante, sobre todo por todo el impulso que tiene hoy día esta ley, que en realidad se llama Ley de Delitos contra la Intimidad, Contra la este, intimidad sexual. intimidad sexual, y lo cual me parece que es relevante porque hay 20 estados que ya la aprobaron. Entonces quisiera un poquito más o menos ir conociendo qué es la ley Olimpia, de dónde emerge, por qué, que tú me puedas platicar el contexto de dónde sale esta iniciativa. Claro que sí, bueno, te actualizo, ya son 21 estados porque apenas antier se aprobó en Baja California también. Sí, se convirtió Baja California en el estado número 21. Y bueno, pues, ¿qué es Ley Olimpia? Es, digamos que la primera iniciativa de reformas que legisla en materia de violencia digital, particularmente en cuanto a delitos contra la intimidad sexual, es decir, el bien que tutela justamente es la intimidad sexual. Es una ley creada por mujeres jóvenes, activistas, feministas, que hemos vivido en carne propia lo que es ser víctimas de violencia digital. Particularmente, digamos que se llama Ley Olimpia porque Olimpia Coral Melo, a sus 18 años, vivió este tipo de violencia. Grabó un video sexual, ella con su consentimiento, eh, pero al paso de los meses ese video sexual se difundió primero, se hizo viral en WhatsApp y luego se hizo viral en Facebook. De pronto todo el pueblo conocía su cuerpo, conocía su intimidad, hablaba de ella, se burlaba, inventaba chismes y ella obviamente nunca autorizó que eso sucediera, ¿no? Este, con todas las afectaciones que una situación de este tipo puede traer a tu vida personal. Obviamente nadie quiere que su familia, que en su entorno laboral, que en su entorno comunitario se enteren de esas cosas que a nadie le gusta sentir vulnerada su intimidad. Y, y sin embargo fue transgredida en múltiples ocasiones y de muchas formas, llegando a acciones muy violentas, como acoso de muchas personas que ella ni conocía, que jamás en su vida había visto. Y bueno, eso la llevó en algunas ocasiones a pensar en quitarse la vida, incluso, como ha pasado con muchísimas otras mujeres, que algunas han llegado a tomar la decisión de quitarse la vida por no soportar el estigma social y el castigo comunitario que pesa sobre las mujeres cuando la intimidad sexual es, digamos, como sacada del ámbito íntimo, privado, ¿no? Y llevado a lo público. Bueno, en su caso, afortunadamente tuvo el apoyo de su madre, que la acompañó a denunciar, que la ayudó a darse cuenta que ella no era culpable, que no había cometido ningún delito, que no había robado, que no había matado, que no había
no le había hecho daño a nadie y que lo único que pasaba era que había vivido su sexualidad como cualquier otra persona. Eso la motivó y fue a denunciar, pero resulta que cuando fue a un ministerio público se dio cuenta que no había delito que perseguir. Se burlaron en su cara en el ministerio público, le pidieron su video sexual como evidencia y literal la vieron frente a ella, se rieron frente a ella y le dijeron que no había delito que perseguir porque no había sido una violación y porque ella no era menor de edad. Entonces, pues, que era su culpa por haberse dejado grabar. Fue cuando ella se dio cuenta que había un vacío legal y decidió tomar acción. Se dio cuenta que no era la única, que en esos sitios que se mal llaman pornográficos, que en realidad son mercados de explotación sexual, porque el 90% del contenido que está ahí es contenido no consentido. Se dio cuenta que eran muchas mujeres ahí, se unió con algunas y justamente generaron esto, que es un marco legal que define este tipo de violencia como un delito que se puede castigar. Y además que es, bueno, a lo mejor ya me voy a otras preguntas, pero de una vez te cuento. Ley Olimpia consiste principalmente en reformas a 2 códigos. A la ley de acceso a una vida libre de violencia, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal. En la ley de acceso lo que se pretende es justamente visibilizar este tipo de violencia, bueno, esta violencia como una modalidad de violencia de género que pesa particularmente sobre las mujeres, no porque no pase en contra de hombres, sino como el resto de violencias que se definen en esta ley, por el contexto sistémico, por el contexto patriarcal en el que vivimos, en el que las relaciones no son igualitarias entre géneros. Por esta razón es mucho, pero mucho más frecuente que las mujeres seamos victimizadas por esta violencia en medios digitales y principalmente de índole sexual, que los hombres, ¿no? Y bueno, al ser reconocida en esta ley, genera obviamente obligaciones para el Estado, como generar mecanismos de prevención, entre otros. Y la segunda, bueno, es en el Código Penal, en donde se penaliza, ¿no? Tal cual, a quien difunda, distribuya, comparta este tipo de contenido sin consentimiento de la persona en cuestión. Y algo que yo leía y era lo que me llamaba mucho la atención poder platicar contigo y conociendo un poco el caso de Olimpia, que es como la que detona el impulso de esta iniciativa hoy ley, es que había como palabras claves que a mí me quedaban. Una era el tema el generar un video sexual y compartirlo sin consentimiento de la persona afectada, ¿no? Esa era una. El otro era que había un ámbito en donde la violencia machista tenía vacíos, que era el ámbito digital o el espacio digital, ¿no? No estaba normado y de hecho nuestras lógicas como hombres es compartir videos de connotación sexual, exigir el pack, etcétera, etcétera, porque es una forma de socialización entre los varones, ¿no? Muy bien vista por nosotros porque es una manera de reafirmarnos, pero vemos que socialmente tampoco es como algo que esté chido, ¿no? Lo voy a decir así. Y lo otro es que había un lucro sobre el cuerpo a partir de este video, ¿no? Entonces, como tú lo dices, de repente ya no era el video que se compartió entre personas, sino después fue entre el pueblo y después ya lo encontrabas en sitios y había un lucro como tal. Me parece que era el otro aspecto de lo que establece este caso directamente de Olimpia. Y por último, lo que ha sucedido en este país son los vacíos legislativos, normativos, que no regulaban y tenían contemplado el tema de la violencia digital.
Yo ahí en ese sentido te quisiera preguntar, ¿violencia digital nada más es esto? O sea, compartir videos sin consentimiento, o podemos encontrar las otras expresiones que se conocen como el sexting, la pornovenganza, o de qué otras violencias digitales estamos hablando, porque creo que el marco, la iniciativa abre un abanico de muchas más opciones. Claro. Bueno, me interesa mucho tocar estos puntos que acabas de mencionar por dos aspectos. Primero que nada, nosotras hemos pugnado mucho, hemos peleado mucho por eliminar el término pornovenganza, porque en la misma forma de hablar es revictimizante. Desde un aspecto, o sea, pornografía es una industria que tiene su base en la cosificación del cuerpo femenino. Además de que finalmente, aún con esa base, es una industria consensuada, en donde la actriz recibe una ganancia y ella da su consentimiento para que su imagen sexual sea explotada. Ya no entremos en si lo hizo en libertad plena o no, porque eso pues ya es otro debate, ¿no? Pero al fin y al cabo hay un consentimiento explícito y ella recibe una remuneración. En estos casos no es pornografía, porque se explotan nuestras imágenes sexuales, nuestros cuerpos y nuestra intimidad sin que nosotros recibamos ninguna remuneración a cambio, ningún beneficio a cambio. Es simple y sencillamente violencia digital contra las mujeres. Por otro lado, venganza. Tampoco es venganza, porque el término venganza implica que nosotros hicimos algo primero para que alguien quiera vengarse de nosotras. Y eso no sucede. Nosotras de ninguna manera somos culpables ni responsables por la violencia que se ejerce en nuestra contra. El culpable y el responsable es el agresor, nadie más. O los múltiples agresores. Eso respecto a pornovenganza. En el aspecto de sexting, justamente una de las grandes batallas o de los grandes debates en todos los congresos ha sido: no estamos penalizando el sexting. Porque sexting es una palabra que, como muchas personas saben, viene de sexo, texteo, ¿no? Sexo, texteando. Y bueno, palabras que se conjugan, vaya, en el inglés y se adoptan en el español también. Y hacer sexting es una práctica sexual de muchas personas. Yo creo que de los millennials en adelante, la mayor parte de la gente no entiende la sexualidad sin sexting. Muchos de los adolescentes de quienes fuimos adolescentes en mi generación, comenzamos justamente el descubrimiento de nuestra sexualidad a través de los medios digitales. Y eso sin tomar en cuenta otras personas, comunidades, que todos los esposos se van a Estados Unidos y el único medio de mantener un vínculo sexual es a través del sexting, ¿no? Entonces, el sexting no es posible penalizarlo, porque al final, en teoría, tendría que ser una práctica ejercida en libertad. Sin embargo, nosotras nunca recomendamos eso como una práctica libertaria, precisamente por el sistema en el que nos encontramos, que no da las condiciones para que ejerzamos libremente ese tipo de sexualidad, porque al final casi siempre termina en mercados de explotación sexual y abona a la cultura del porno y de la cosificación del cuerpo femenino. Pero no es un delito, o sea, eso no se puede penalizar. Entonces, justamente en los códigos penales, en las reformas en las que nosotras hemos participado en los estados, buscamos que no se penalice el sexting, sino la difusión no consentida de contenido íntimo. Y sí, como dices, no es nada más eso, es también el acoso cibernético, porque a lo mejor no necesariamente distribuyen tu contenido, tus fotos, tus videos, tus audios,
de contenido íntimo, pero te mandan, bueno, ese es también típico en los hombres, te mandan fotos de su pene, sin que lo hayas pedido, sin que haya un contexto previo, te mandan fotos de su pene. Yo no sé qué fijación, ¿no? Y genera una incomodidad, resulta en acoso porque por la insistencia en que les veas, en que salgas con ellos, en tener un encuentro. Bueno, se penaliza también el acoso y algo muy importante, la extorsión sexual, por ejemplo. Yo creo que uno de los delitos que generan más terror porque juegan justamente con la víctima, ¿no? Con el miedo que puede llegar a tener una víctima de que su intimidad sea publicada. Entonces la amenazan que si no les dan dinero, encuentros sexuales, más contenido íntimo, más fotos, más videos, entonces van a distribuir su contenido. Además de que quiero que se entienda que esto no se trata de una práctica de disfrute sexual. Esta es una práctica que se hace con dolo, con la intención únicamente de vulnerar a la persona. No es ni siquiera un disfrute erótico, no es eso, o sea, no es una erotización, es la intención predefinida de vulnerar a una persona, de lastimar, de herir y de maltratar, porque además no siempre se difunde nada más. De hecho, es muy común que no se suba solamente a un sitio a un mercado de explotación sexual, mal llamados páginas porno, sino que se envía el contenido directamente a los familiares, a los compañeros y compañeras de trabajo, a la pareja actual, siendo muchas veces el agresor, la expareja. Entonces, hay una intención de someter, hay una intención de lastimar, de dañar la vida de una mujer a través de vulnerar su intimidad sexual. Obviamente, esta práctica tiene un trasfondo muy grande con base en un sistema patriarcal en el que la sexualidad femenina y la sexualidad masculina tienen connotaciones completamente diferentes. No es lo mismo difundir un video de un hombre teniendo sexo que de una mujer teniendo sexo. ¿Por qué? Porque la sexualidad femenina está tremendamente estigmatizada. Una mujer que vive su sexualidad es, o sea, es reducida, es minimizada, es como si valiera menos. En cambio, a los hombres se les exige esta hipersexualidad, mientras más parejas, más hombre, esta necesidad de ganarse un lugar como hombre a través de, por ejemplo, prácticas sexuales excesivas. Entonces, obviamente, al momento que se difunde la intimidad sexual de un hombre, no va a ser lo mismo porque se le aplaude que cuando se difunde la intimidad sexual de una mujer porque se le condena por tener sexualidad. Y yo, fíjate que el año pasado trabajé con adolescentes y estábamos sensibilizándolos sobre el tema de prevención del embarazo. Y en una parte de la sensibilización trabajamos el tema de la socialización a través de los grupos de WhatsApp, de cómo muchos hombres compartimos imágenes, videos sexuales, y de repente empezó a salir esta lógica de la que tú planteas, de decir, es que yo te voy a mandar el video de con quien estuve ayer y de la que estuve con la semana pasada, y entonces los chavos era así como que no les caía el 20. Yo les decía, es que este ya es un delito, porque tú estás difundiendo un video sin consentimiento de la persona. Pero no solamente eso, lo estás difundiendo y estás haciendo valorar que esta, que aquella, que la otra tienen menor valor, ¿no? En el tema de la sexualidad, porque ya fueron tuyas. Y tú como hombre lo único que estás haciendo es reafirmarte al final de cuentas. Y yo les decía, estas prácticas tenemos que erradicarlas. Pero en su lógica decían no, al contrario, o sea, decían, ¿qué quiere?
O sea, le paso el pack de tal persona, le paso las fotografías de tal persona. Y entonces es una práctica muy latente en nuestra socialización como hombres. Lo estableces bien, o sea, nos permite a nosotros reafirmarnos y definir que ante otros hombres somos muy machines, ¿no? Y entonces, yo ahí te quería preguntar, ¿esto qué tanto va a cambiar esta socialización entre los hombres? Porque debe de tener un impacto, digo, y no solamente a los jóvenes, a los hombres de cualquier edad que a veces recibimos imágenes, videos con connotación sexual, que no sabemos si a la persona la explotaron, que no sabemos si tiene un fin de denigrar a esa persona, esa imagen o ese video, y que solamente nosotros somos los únicos responsables de decir, no lo reenvío, lo elimino y hasta ahí, ¿no? Y no me envíes más, y lo que estás haciendo no está bien. Pero esta ley impacta directamente sobre estos procesos. De hecho, esa es la intención. Nosotros, mira, yo te puedo decir como persona que ha estudiado y trabajado estas cuestiones de masculinidades, que este mensaje del feminismo no va dirigido a esos hombres que justifican ese tipo de violencia como ya parte de la normalidad, que ya han por completo despersonalizado a las mujeres como género, pues no sé si decir lo contrario, pero voy a usar ese término. Que ya le han quitado toda connotación de semejante al género femenino. Para ellos no va el mensaje. Para ellos más es, bueno, pues ojalá se empiecen a cuidar, ojalá el miedo cambie de bando, porque no somos nosotras las que hemos lastimado, no somos nosotras las que hemos vulnerado a nadie, no hemos cometido ningún delito, son ellos quienes están cometiendo delitos y son ellos quienes pues tendrán en algún momento que esconderse a lo mejor de la justicia, pero sí como mecanismo preventivo, sí va para todos esos hombres que al estar en uno de esos chats, donde entre hombres comparten ese tipo de contenido y sienten alguna incomodidad, a esos hombres que algo en su conciencia les dice, esto no está tan chido, y a esos que a lo mejor se están esforzando por encontrar un lugar dentro de esa masculinidad hegemónica, dentro de esos mandatos de si cumplo todos estos, entonces soy un hombre verdadero, y todos esos que no se sienten del todo identificados con ese tipo de masculinidad tóxica, bastante violenta, para ellos es mira, tenías razón, esto es un delito, esto es violencia, está mal y ahora tienes elementos para decir no, basta. Y salirte de ese chat o decirle a tu mejor amigo que te está compartiendo las nudes de su novia o su exnovia que eso es delito, que no está bien. A lo mejor decir, si quieres entre compas, güey, neta, le estás cagando. Para ellos es el mensaje. Para quienes tienen la firme convicción de que quienes están difundidas ahí se lo merecen porque son, ya sabes, cualquier cantidad de descalificaciones con las que se estigmatiza principalmente la sexualidad femenina, pues para ellos el único mensaje es, bueno, pues cuídense porque lo que están haciendo es un delito y pueden ir a la cárcel. Pero al final la ilegalidad siempre encuentra sus rumbos y eso no es algo que desconozcamos. Sin embargo, como te comento, para todos aquellos que ese tipo de masculinidad no les va, pues pues no lo hagas, no pretendas cumplir con mandatos en los que no encajas. Salte de ahí. Y Denuncia. lo que muchas veces he escuchado y es una justificación que siempre tenemos nosotros, es que a mí me llegaron, ¿no? Pero yo no sé cortar el círculo, yo no sé cortar ahí el giro de esta información.
Y además nosotros como varones no interpelamos a los otros varones en decirle ya no me lo mandes, ¿no? Porque en el sentido de pertenencia y en el sentido Claro. propio de demostrarle a los otros que sí, que pues estoy en la onda, en realidad no es lo correcto. Nosotros tendríamos que aprender también a cortar estos círculos. No pasa nada, al final de cuentas. Lo único que puede pasar es que te quedes sin una amistad, ¿no? Pero también hay que ser muy conscientes de estas violencias que se generan en el espacio digital y que también son parte de nuestra responsabilidad y son parte de nosotros quienes tenemos que frenar, ¿no? Platícame un poco también a dónde, a dónde, a dónde se acude, cómo se denuncia o con quién se denuncia esto. Bueno, te voy a contestar primero una cosa y luego la otra. De hecho, ya yo sé de muchos casos, vaya de primera mano, en los que hombres han decidido salirse de sus grupos de machines de WhatsApp, que han dicho que esto ahora me hace cómplice de un delito. Entonces yo no voy a asumir esa responsabilidad. Y se salen. Esto es un mensaje para los que se quedan. Y hay algunos que también deciden salirse. También ha empoderado, digamos, a quienes se sentían incómodos para decir, ¿sabes qué? A mí me pueden meter a la cárcel por estar recibiendo esto. Por favor, no lo mandes. Y lo sé, o sea, yo sé de hombres que han tomado esa iniciativa. ¿Qué reciben a cambio? Claro, burlas, claro. No seas exagerado. Ay, es solo un chiste. Ay, ¿que no entiendes de humor? Y todo este tipo de formas de reproducción de un sistema patriarcal que justamente tiene esto, sanciones sociales para quienes no siguen esa norma. Pero, ¿qué descubren? Sí, como dices, pierden esa amistad que al final ejercía un tipo de dominación también, porque si no cumplías sus, de, sus parámetros de lo que es ser un hombre, entonces no mereces su reconocimiento de ti como un hombre. Esa es una verdadera amistad. Este es el tipo de relaciones en las que los hombres desean seguirse vinculando. Bueno, cada quien. Y yo no los juzgo porque sé lo difícil que es salir de ese tipo de círculos que al final son círculos de violencia de género entre hombres. Sin embargo, sí hay muchos que han decidido cortar ese tipo de violencias que les implica un proceso de duelo. Claro que también les implica un proceso de duelo. Claro que también les implica reconocerse como los agresores que han sido en otros momentos que no habían decidido previamente poner un alto. Sin embargo, también les implica una liberación muy grande porque es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad en el que se dan cuenta que ya no tienen que cumplir estos estereotipos que les habían impuesto a lo mejor desde sus abuelos, desde sus padres, sus tíos, en los que tenían que ser el hombre que demostrara que es hombre a través de vulnerar a otros, a través de la violencia. Y es algo con lo que muchas veces, bueno, no voy a entrar en cuestiones naturalistas, pero muchas veces la humanidad no se siente contenta con ejercer la violencia y lo hace como algo aprendido. Entonces, bueno, es romper con estos ciclos y encontrar una libertad muy lejos de ese tipo de mandatos de masculinidad hegemónica, que es tóxica incluso para ellos, no solamente para sus vínculos con su entorno y con las demás personas. Entonces, bueno, eso me parece un mensaje que resulta muy relevante para las masculinidades que se están transformando y cuestionando en este momento histórico. Ahora, bueno, por el otro lado, cambiando de tema, ¿qué hay que hacer? ¿Te refieres a como víctima? Pues al final de cuentas, aquellas, también esta cápsula la ven mujeres, cómo poder orientarles si están viviendo una situación así. Me queda claro que las instancias correspondientes son los ministerios públicos, pero ustedes inclusive como organización acompañan estos procesos. Sí, claro que sí. De hecho, sí, es nuestra actividad principal, nuestra actividad más importante. Si bien no voy a mentir, hay veces que nos saturamos un poco,
pero justamente yo ayer acabo de responder, no sé, 100 mensajes a lo mejor que tenía en la última semana y media, pero al final nunca pasamos más de 2 semanas sin responder los mensajes de víctimas de violencia digital que nos llegan de todos los estados de la República, con Ley Olimpia y sin Ley Olimpia. Todos los acompañamos con la misma atención. Para nosotras es lo primordial. Y bueno, tenemos protocolos de actuación dependiendo del estado también, porque en cada estado hay diferente penalidad. En general, en los que hay Ley Olimpia es una misma base, pero en los que no hay Ley Olimpia, obviamente se tiene que recurrir a otros mecanismos, dependiendo también si eres menor de edad o si eres mayor de edad. Nosotras acompañamos el caso de momento, principalmente por la cuestión de la pandemia y obviamente por la saturación. Lo hacemos por medio del inbox del Facebook. Primero, únicamente, quien necesita un poco más de acompañamiento más cercano, sí tenemos también compañeras que están dispuestas a acompañar presencialmente al Ministerio Público. Lo hemos hecho, yo creo que a lo mejor todas las compañeras del frente, acompañar directamente a las chicas al Ministerio Público a emprender su denuncia. A dar cierto tipo de asesoría. Obviamente no todas somos abogadas, tenemos algunas abogadas, pero estamos empapadas de las cuestiones básicas, al menos. Sí les recomiendo también, hemos empezado a generar una base de datos tanto de psicólogas especializadas en violencia de género, como de abogadas también especializadas en violencia digital. De hecho, bueno, como primicia me gustaría contar que estamos por hacer una especie de congreso de abogados y abogadas que se han dedicado a defender este tipo de casos a lo largo de todo el país. Y bueno, posteriormente también quisiéramos replicar un encuentro similar con instituciones que han estado involucradas en este tipo de casos. Oye, Entonces, Marce, me estabas complementando lo de dónde se les puede localizar a ustedes como Frente Nacional. pues decía yo que en el Facebook, principalmente, Uh-huh. de Frente Nacional para la Sororidad, ahí se encuentra, y mandándonos un inbox es donde principalmente atendemos pues todas las solicitudes y casos. Además de en la página de defensorasdigitales.org, ahí tenemos un formulario en el que pues nos sirve muchísimo a nosotras con fines estadísticos porque al final, al ser nosotras quienes, al menos que tengamos conocimiento a nivel nacional, las principales que atendemos casos de violencia digital, pues es el mecanismo por el cual generamos las estadísticas, cuántos casos por estado, por mes, por año. Oye, algo que, digo, yo al revisar la historia de Olimpia, que me llamó mucho la atención es el apoyo y el trabajo sororario de parte de la mamá hacia su hija, de parte de ustedes como colectivos que se van acompañando. Por eso yo decía, este espacio también lo ven mujeres, o sea, que ustedes pudiesen acompañarse en todo esto para evitar la revictimización, para evitar muchos procesos jurídicos que a lo mejor la víctima puede desconocer, y a lo mejor ustedes ya están muy presentes en esto y saben como los caminos o las rutas por dónde llegar y por dónde abordar esto. Eso me pareció muy importante. De hecho, digo, a lo largo de este tiempo que llevo acompañando chicas que han sido víctimas de violencia digital, y no creas, también uno que otro compañero, pero principalmente se da en aquellos que no cumplen estos mandatos de masculinidad hegemónica, es decir, en la comunidad gay, es entre los hombres quienes más sufren también este tipo de violencia, pero sí, o sea, más del 90% de los casos son de mujeres. Bueno, en el tiempo que llevo acompañando este tipo de casos, me he dado cuenta que el arma más poderosa, más allá de una legislación, más allá de incluso contactos en las fiscalías, más allá de cualquier cuestión técnica,
es un fortaleza interna, salud emocional y una red de apoyo que no te juzgue, un entorno familiar y un entorno comunitario que no tenga introyectada estos temas de estigmatización sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, ¿no? Esta hipersexualización del cuerpo de la mujer es algo que pesa mucho sobre nosotras, y si de pronto nos liberamos de ese tipo de estigmas, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, tejiendo redes, eh, hablando de estos temas en nuestros entornos más cercanos, eso, aunque no exista ley Olimpia, aunque no exista sistema de justicia, es algo que a las víctimas las libera de una carga en el momento de que les sucede a una cuestión así. Pero en cambio, alguien que, bueno, a lo mejor puede sufrir una afectación o una agresión mucho mayor a alguien, pero que tiene esta red, esta seguridad personal también, estos cero juicios sobre su propio cuerpo desnudo, y lo sufre mucho menos que alguien que a lo mejor ni siquiera ha sido difundida, sino que solamente tiene la amenaza de ser difundida, y ya con eso su mundo entero se le derrumba y no puede continuar con su vida laboral porque está pensando todo el tiempo en eso, y desarrollan muchas veces las personas una especie de trastorno paranoide porque no saben, claro, las redes te dan esta privilegio del anonimato, ¿no? Entonces los agresores nunca dan la cara, siempre se esconden en perfiles falsos, nunca hay, bueno, si no hay una policía de investigación que a través de un ministerio público ordene justamente la averiguación, no hay muchos mecanismos para saber a ciencia cierta quién está agrediendo. Entonces generan este trastorno paranoide, desconfían de cualquier persona a su alrededor y causan muchas afectaciones a su vida real, a su vida offline. Entonces, en este momento en que nosotros decimos lo virtual es real, y es el lema con el que hemos tratado de convencer a las autoridades de que no es cierto que apagando tu celular o apagando la computadora se acabe el problema. No. Entonces, pues eso, o sea, hemos descubierto que realmente es esta generación de redes, este cambio de paradigmas, esta eliminación de los estigmas, lo que realmente fortalece a una persona al momento de ser víctima de este tipo de violencia. Y sobre todo entender que la persona afectada, o sea, es totalmente un golpe emocional fuerte, ¿no? No es cualquier cosa. El hecho de vivir siempre con esta intimidación, no es fácil sobrellevarlo, ¿no? Entonces, la palabra clave que yo he escuchado por lo menos de tu colectivo, es este trabajo de sororidad entre ustedes, de acompañarse, que me parece muy, muy clave para este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, nuestros primeros mensajes siempre a cualquier chica que llega con un caso de este tipo es: una, no estás sola, y dos, no es tu culpa. Porque esa es otra. Socialmente sentimos la culpa completamente encima de nosotras, y entonces vienen el por qué te dejaste grabar, el por qué andas haciendo esas cosas, por qué te vestiste de esa forma, por qué andas con esa persona, etcétera. Y a veces ni siquiera, o sea, no todo el contenido de violencia digital viene de sexting, o sea, a veces también nos graban sin nuestro consentimiento, nos toman fotos sin que nosotras sepamos, en medios de transporte colectivo, en la calle, y ese es el contenido que luego se manda. A veces nuestras fotos, es más, eso es otra cosa, toman nuestras caras en nuestras imágenes de perfil de Facebook y al lado le ponen unas pompas de alguien en alguna parte del mundo y dicen que somos nosotras, y entonces nos difunden en todos lados como si nosotras fuéramos ese otro cuerpo. Y cualquiera podría pensar, bueno, pero pues si no eres tú, ¿qué más te da? Pero te están difamando, al final sigue siendo una violación a tu intimidad sexual, aunque sea a través de la difamación. Entonces, sí, es un tema que me parece
la parte que ustedes están haciendo desde el feminismo es muy importante. A nosotros, quienes a veces trabajamos con hombres, tenemos que trabajar sobre estas violencias, parar estos círculos o estas lógicas de cómo nos reafirmamos como varones y cambiar el chip. O sea, eso es lo que nos queda. Que duele, que va a costar, que tiene implicaciones, pues a lo mejor sí, pero de por medio sabemos que las masculinidades o lo que se ha denominado como nuevas masculinidades implican estos cambios y a veces hay que cortar de tajo muchas cosas, por muy dolorosas que puedan resultar. Exacto, como te decía, al final yo entiendo que implica un proceso de duelo, porque ha sido desde nacer, es introyectar esta necesidad de pertenecer a un género privilegiado y donde se tiene que ganar el lugar a través de demostrar que eres hombre, de demostrar que cumples con esos mandatos que te hacen un hombre. Pero obviamente al renunciar a todo esto, vas a decepcionar a personas que no piensan igual que tú. Y van a haber personas que te den la espalda. Es eso a cambio de ganarte a ti mismo. Sí, es un proceso que tenemos que trabajarlo. No, se dará de la noche a la mañana, no lo sabemos, pero es un proceso que hay que trabajarlo constantemente y yo insisto, para nosotros los varones será un proceso doloroso, pero al final de cuentas nos puede generar mayores beneficios, porque esto de estar cargando el siempre tener que demostrar el envío de fotografías solo por tener que demostrarle a otros que soy hombre, digo, es muy complicado, ¿no? Estas lógicas machistas son pesadísimas, son una losa. Claro, y yo, bueno, algo que siempre comento cuando hablo de estos temas es, tan difícil es reconocerse agresor como reconocerse víctima. Pero muchas mujeres ya dimos ese paso. Ya vivimos ese dolor, ya vivimos ese escarnio social por decir, sí, yo fui víctima. Pues les toca. Sí, yo fui Sí, agresor. cierto. Perdónenme todos. O Sí, no, voy a afrontar las consecuencias, voy a reparar el daño. Pero es lo que toca. Es el paso siguiente para poder llegar a una verdadera conciencia, llegar a un punto de igualdad y como decía, ¿no? Yo creo que lo resumo en, pierdes a tus opresores, pero te ganas a ti mismo. perfecto. Si quieres, vamos cerrando, nada más dime por último, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, ¿Sí? me siento muy contenta, la verdad es que pues al final esto es algo mm, que empodera no como individua, sino como colectivas. Y en esto ganas muchísimo. Ganar compañeras, ganar aliadas y aliados, aunque en el feminismo muchas veces se dice que el aliado de una puede ser el agresor de otra, y es real, pues al final ningún hombre ni ninguna mujer somos perfectos. Y pues hay que mirar lo mejor de cada persona, yo creo. Yo me siento muy contenta de estar en este camino, es algo que me llena mucho, poder cada vez hacerme de más elementos para ayudar y para acompañar a chicas que lo necesitan, alguno que otro chico. Obviamente estamos en un trabajo continuo, no nos definimos como las que sabemos todo del tema, claro que nunca. Al contrario, buscamos aprender siempre, incluso de las personas y colectivas que nos señalan y que a lo mejor dicen, digamos que de alguna forma están en nuestra contra. En realidad no están en nuestra contra, nos están nutriendo con su perspectiva y esa la tomamos y nos ayuda a reflexionar también sobre nuestros procesos. Y hemos cambiado algunas posturas a raíz de la crítica que hemos recibido. Entonces, la verdad es que en ningún momento este es un proceso terminado, es algo que se sigue construyendo. Y eso, pues es muy enriquecedor, es como saber que nunca vas a dejar de crecer.
No, es parte, ¿no? También del proceso de vida, ir como aprendiendo, fortaleciéndose e ir brincando estos obstáculos que tenemos a veces en el camino, ¿no? Sí, es muy bonito. Y también Perfecto. pertenecer a la red de cómplices por la igualdad me ha abierto otro panorama. La verdad es que me da mucho gusto conocer compañeros que están comprometidos 100% con su transformación personal y no nada más quedarse ahí, sino además hacerlo expansivo a otros compañeros, hombres que están dispuestos, vaya, porque como te decía, los que están convencidos de su superioridad, de querer conservar su privilegio, de querer desvalorizar al género femenino, bueno, pues a esos igual y no les hablamos de momento, ya llegará a lo mejor un momento, pero generar redes entre quienes sí se están cuestionando es muy, muy satisfactorio. Y algo que nos ha enseñado esto es que se necesita voluntad de querer cambiar, ¿no? Ya sobre la marcha vamos trabajando otros aspectos de cómo entrarle al cambio, pero de entrada me parece que la voluntad es primordial. Claro. Perfecto. Pues yo te agradezco, Marce, tu espacio, tu tiempo, que nos compartas esta información y yo espero que otros hombres, a partir de lo que comentamos el día de hoy, reflexionen sobre estas prácticas que tenemos vía WhatsApp, vía en plataformas digitales, vía difusión de imágenes sin consentimiento y que a veces tienen la principal función de denigrar a las compañeras y de tajo vayamos cortando estas viejas prácticas machistas que no nos benefician a nadie. No, no benefician a nadie. Ahí decía, Chumel lo dejó inscrito en un tweet. Todos los hombres tenemos nuestro WhatsApp de cochinadas. Así lo puso, con el cinismo de quien se sabe impune. Bueno, pues ya es un delito. Este, y pues sí hay quienes tienen el valor de dar ese paso, de renunciar a eso y de alejarse de quienes siguen tratando de perpetuar esas prácticas. Ojalá Sí, sean cada vez más. ojalá. Perfecto. Pues vamos. Yo les agradezco, amigas, amigos, que nos hayan acompañado y ojalá esta charla, esta conversa, sea de su interés y ojalá la puedan compartir con otros compañeros para que estemos muy atentos. Es un delito y podemos ir a la cárcel hasta por 10 años. Entonces, cortemos con estas viejas prácticas. Gracias, Marce. Dependiendo del estado, hasta por más, ¿eh? Hasta por más, sí, es cierto. Pues muchas gracias, Marce. Que estés bien todos en tu casa, que esté bien tu nena y Gracias. pronto nos reencontramos. Ahí Vale, siempre un andamos. abrazo grande. Tú también. Bye. Cuídate. Gracias.